tratar de hacer una charla un poco distensionante para estas horas de la noche. Espero que pues podamos llevar a cabo un buen conversatorio. Más que un conversatorio, va a ser como una presentación de este curso. ¿Cuál es la idea de esta presentación hoy? ¿Por qué he decidido hacer este curso? Bueno, varias situaciones se presentan, ¿no? La pandemia nos ha enseñado a manejar la virtualidad de una manera muy eficiente y viendo que, pues, dentro de la universidad que estoy trabajando, en la Universidad de Cundinamarca, eh, trabajamos muy bien en la plataforma Teams y aprovechando esa herramienta, pues he decidido estructurar un curso. Este curso nace de un trabajo que realicé durante 2 años en la Universidad Taller 5. Trabajé varias literaturas y a partir de ahí pues pude realizar algunos elementos claves sobre lo que iba a, lo que iba a ser, digamos, mi formación literaria, a explotar todo lo que yo había trabajado, estudiado en los años anteriores, porque, digamos, mi área es un área muy complicada, muy compleja, es un mundo de egos. La literatura siempre ha pasado así, siempre le ha sucedido eso. Y es difícil tratar de conseguir un curso que a uno le guste. Y cuando uno accede al curso, pues le ponen muchas trabas en todo sentido. Entonces, el curso siempre se complica, los estudiantes no leen, los libros que uno deja no son los adecuados, muy largos, muy cortos. mm, Hay problemas de asistencia, hay problemas con las directivas. Siempre me ha sucedido eso, pues siempre ha generado complicaciones esos cursos de literatura y son muy pocos. La gente una universidad no ofrece un curso de literatura a no ser que seamos, estemos en una carrera de literatura y bueno, e incluso así no hay una lectura constante ni responsable. Entonces he decidido hacer este curso porque, digamos, es el mundo ideal. Para mí es un curso donde no voy a calificar, entonces es una situación agradable porque no tengo que rendirle cuentas a ninguna directiva, ni calificar, ni subir notas. No voy a exigirle a mis estudiantes que lean, les voy a sugerir, sería también ideal para ustedes. No hay una tarea precisa para la próxima semana ni nada, es sugerencias de lecturas. Eh, el horario, por eso estuve preguntando en varias de mis redes sociales cuál era el horario adecuado y bueno, funcionó el horario. Pues curiosamente yo pensaba que el horario sería un sábado en la noche, pero la gente dijo más un martes o un lunes, entonces hoy inicié martes por la cábala el 1 de junio, como un homenaje también a mi hija que estaba de cumpleaños ayer, entonces empezamos hoy. Eh, También decidí que pues este curso no va a tener unos horarios flexibles. Habrá un momento en que no pueda realizar, digamos, en la fecha establecida, un lunes o un martes, pero pues bueno, se llevará a cabo de esa manera, pues no estará de más trabajar los horarios que sean convenientes para todo el mundo. De todas formas, esta grabación, este curso está siendo grabado, eh, y esta grabación se subirá a YouTube, a mi canal de YouTube, y se podrá ver después en diferido, pues en la semana se verán así adecuadamente los videos que ustedes quieran, la información que quieran tener. Aparte de eso, habrá un espacio para subir material. Yo lo subiré el material, los libros que vamos a trabajar, vamos a leer, que están invitados a leer. Lo subo a una no en esta plataforma Teams por derechos de autor, a veces puede molestar. De todas maneras, esta es una plataforma de Microsoft, es fácil acceder. Muchas veces se accede por el computador o pueden bajar la aplicación en su celular por si la necesitan, es muy fácil.
y veo que están accediendo a todo el mundo. Yo permití el acceso general a todos. Eh, y, y la posibilidad de acceder a este curso a cualquier horario, pues es fácil por lo de YouTube. Incluso pueden volver acá y pueden mirar la grabación. Y además, en este curso, pues la otra cuestión ideal, aparte de que no hay calificaciones, no hay notas, bueno, pueden acceder a los textos en un acceso directo que yo les voy a colocar, les voy a enviar por todas las redes, por toda la publicidad y por acá inclusive ahorita se lo pongo, que es un canal de Mega, una nube, en la nube en Mega, allá estarán todos los textos, ya están de hecho esta presentación, la presentación que vamos a ver hoy, y los libros de la siguiente semana. Entonces en Mega, claro que me falta un diccionario que voy a subir, ya lo miraremos. El diccionario de literatura griega de Pierre Vilar. Entonces ese diccionario está para subirse, pero ahí acceden. Permítame un momentico. Ya les voy a colocar en el chat el enlace a ver si lo pueden ver, un momentico, donde pueden descargar los libros. Pues ahí estarán, digamos, fácilmente para poder descargar en Mega todos los textos por semana de lo que vamos a hacer. Bueno, entonces, sin más preámbulo, voy a apagar la cámara y vamos a iniciar a compartir la presentación del curso y vamos a empezar a trabajar con el curso de literatura universal. ¿Ves? Hoy es la presentación, entonces, bueno, me confirman si me están escuchando o si ven la presentación, Sí, por señor favor. profe. Sí, Fercho, perfecto. Sí, Bueno, todo bien. bueno, muchas gracias, muy amable. Bueno, el curso de literatura universal por Luis Fernando Pérez Cuestas comprende, como ya les decía, es una forma digamos, de disfrutar de la literatura, de explotar lo que yo sé, de hablar de literatura, por eso es ideal, porque no tengo que rendirle cuentas a nadie y voy a hablar de lo que yo quiero, lo que me gusta, de lo que he leído y pues también sugerir cosas. Habrá un momento en que se pueda debatir, se pueda hablar, pues para eso están las redes sociales y para eso están acá al final, pues habrá un espacio por si alguien quiere hacer alguna pregunta o en algún momento alguien me quiere interrumpir preguntándome algo, corrigiéndome algo, porque a veces no soy el experto en muchas cosas. Bueno. ¿Por qué universal? Porque pues precisamente quiero tratar de todos los temas que he trabajado en literatura y quiero mirarlos desde varias perspectivas. Entonces, el curso empieza son 4 niveles. Eh, Voy a tratar de dar inclusive diplomas a las personas que llegan a cada nivel, pues en realidad no eso es como una motivación, pero bueno, no, por eso decía, no es una camisa de fuerza a las personas que quieran venir bien y las que no pueden, pues no hay problema. Y el curso entonces empieza con literatura 1, tenemos de fondo acá la Biblioteca de Alejandría y la San José de Millán, donde empieza el español en Burgos, en España. Entonces, 2 puntos claves sobre la literatura antigua. Entonces, por eso empezamos con literatura 1, la literatura antigua. La primera sesión, esta es la primera clase. La segunda clase, desde el número 1, que voy a tratar, es el mundo griego. Entonces, para la próxima semana vamos a trabajar los mitos griegos. Vamos a mirar a Heracles o Hércules, Dédalo e Ícaro y la historia de Cronos. También está de Jasón, no coloqué ahí, se me olvidó colocar, pero la historia de Jasón y los argonautas. Entonces vamos a mirar como qué es eso de los mitos griegos, del mundo griego, qué pasa, por qué Grecia es fundamental en toda la historia de la civilización occidental y pues yo siempre he dicho que
ya todo lo inventaron los griegos, lo que hemos hecho nosotros es repetir lo que ellos hicieron porque ellos ya lo sabían todo. Entonces vamos a adentrarnos en ese mundo griego. Este punto daría para todo un semestre, una carrera completa, pero bueno, vamos a hacerlo en una clase que sería la próxima y vamos a trabajar eso, la historia del mundo griego. ¿Qué es el mundo griego? Eh, en la siguiente sesión, la número 2, vamos a trabajar la épica y vamos a mirar algunos cantos de la Odisea y vamos a explicar cuál es la estructura de la Ilíada y la Odisea. ¿Por qué vamos a hablar de eso? Porque son los dos grandes textos de la literatura griega antigua. Entonces vamos a mirar qué caracteriza a estas dos obras y cuál es la historia de la Odisea, la estructura de la Odisea y por qué, digamos, la Ilíada cambia de una forma, pareciera que no fuera escrita por el mismo autor, por Homero, porque es una estructura totalmente diferente y cuál es la estructura de la Odisea. Entonces, nos vamos a centrar en algunos cantos de la Odisea. Yo voy a subir los dos textos en todo caso. Mm, La idea es que si pueden leer algunos fragmentos, yo tengo unos fragmentos que los voy a poner ahí, o si ustedes han leído la Ilíada o la tienen la Ilíada a la mano, pues chévere, lo vamos a mirar. La clase número 3 nos vamos a mirar en la tragedia griega, la estructura de la tragedia. ¿Qué es la tragedia? ¿Por qué se trabaja la tragedia? ¿Cuáles son sus partes desde el punto de vista de Aristóteles? Y cómo pues se maneja esa estructura de la tragedia griega. Aquí vamos a centrarnos en tres autores, la Orestiada de Esquilo, Sófocles, Edipo Rey y Eurípides Medea. Más o menos están en el mismo orden eh, y son las tres grandes tragedias del mundo griego, los tres grandes clásicos de la tragedia griega. Eh, Tal vez si voy a subir los tres textos, pero pues hablaremos de alguno de los tres, de los tres también podemos hablar si hay tiempo. Eh, y pues cuáles son las características de cada una de sus obras, sobre todo qué es la tragedia para los griegos, cómo se estructura una tragedia, cómo se define una tragedia y qué, digamos, qué elementos desde el punto de vista de Aristóteles se debe tener en una tragedia. Bueno, pasamos en la clase 4, la comedia romana. Entonces vamos a mirar a Petronio, el Satiricón, y a Ovidio, Metamorfosis. Vamos a leer algunos fragmentos. ¿Por qué el mundo romano? Vamos a mirar qué es ese mundo romano y cómo Roma, pues, es la gran eh, civilización antigua que generó, digamos, toda una una idea de ciudadanía, de, de Estado, de legión, y cómo fue capaz de conquistar al mundo occidental conocido, ¿no? Cómo es Roma la gran conquistadora y también detrás de eso, cómo se ve el mundo burlesco y el mundo satírico de estos dos personajes que están ahí en esta comedia romana. Mm, Ahora, bueno, en la clase quinta vamos a pasar a la Edad Media. Entonces aquí vamos a hablar de la Edad Media. ¿Qué es la Edad Media? Vamos a pegar un salto desde el mundo romano al mundo de la Edad Media. Para eso voy a hablar de dos obras que me gustan mucho, La Divina Comedia y El Brujo Postergado, un cuento de un autor español medieval. Mm, y aparte de eso, vamos a hablar de los textos fundamentales para entender la Edad Media. Digamos, históricamente se han trabajado algunos textos, el de José Luis Romero, que es la Edad Media, el de Jacques Le Goff, que es uno de los grandes estudiosos de la Edad Media. Entonces vamos a tratar de sugerir y recomendar algunos libros. La Edad Media explicada a los jóvenes, los intelectuales de la Edad Media, en busca de la Edad Media, el Dios de la Edad Media, la bolsa, la vida, digamos, el problema de la usura, el caballero, la mujer y el cura en la Edad Media. Y el de George Duby y de Michel Perrot, el de Historia de las Mujeres, la Edad Media.
Y también otro elemento que es la estructura de la Edad Media, el año 1000 a 2000, la huella de nuestros miedos, entonces también el fin del mundo que pasaba en la Edad Media, y vamos a hablar, digamos, de la peste negra, de algo que está sucediendo hoy en día con el fin del mundo y que se sucedía mucho en ese momento. Vemos de fondo el baile de Peter Bruegel y vamos a mirar cómo la Edad Media no era tan oscura como parecía y era un mundo pues muy, muy divertido, muy, muy, digamos, acogedor en el sentido de todo lo que se estaba descubriendo, pero pues peligroso por todo por todas las penurias que tenía que pasar la gente en ese momento. Entonces vamos a adentrarnos en la Edad Media. ¿Qué es la Edad Media? En la clase 6 vamos a hablar de un texto fundamental de la Edad Media, el de Camerón. Entonces ahí vamos a centrarnos en algunos cuentos del Decamerón que son muy, muy buenos, muy chéveres, y que nos van a permitir, digamos, entender qué es eso de la Edad Media y cómo pues la gente no era tan aburrida, tan triste, tan centrada en la religión como esperamos como pensamos que es la Edad Media, sino todo lo contrario, la diversión de la Edad Media. Eh, Aquí voy a pasar a algo que me gusta mucho, el bestiario medieval. Entonces vamos a hablar de no solo del mundo mediterráneo, sino el mundo del norte. Digamos, el proceso en que se están consolidando la religión católica en el norte, en Inglaterra, pero también como toda la religión danesa, la mitología celta, el mundo de las hadas, la mitología del unicornio se está imponiendo. Entonces, en ese mundo celta que se está imponiendo con lo que llaman los occidentales los bárbaros, y que vienen a invadir, pero que pues tienen toda una tradición milenaria también sobre sus dioses, los dioses paganos que hablan. Entonces vamos a hablar de esta, la mitología celta y ese bestiario medieval que es muy, muy interesante sobre cómo se consideraban seres que no existieron, pero que estaban ahí, que todo el mundo los creía que existían. Bueno, y ya ahí pasamos en el cuento número, la octava clase al cuento maravilloso oriental, porque para mí es importante también intercalar ese mundo entre Occidente y Oriente. Y entonces vamos a hablar del libro de las mil y una noches, y aquí nos vamos a centrar en unos textos de Borges, cuando habla los prólogos a las mil y una noches y las siete noches, cuando habla el contacto entre Oriente y Occidente. Eso me parece fundamental, entender el mundo oriental, entender al mundo musulmán, ¿sí? A los árabes, a todo ese mundo religioso y todo lo que implica el texto de las mil y una noches, lo que nos permite acercarnos a ese tipo de literatura. Entonces vamos a hablar de eso en el clase número 8. En la clase 9 vamos a entender cuál es la estructura del libro de las mil y una noches, porque pues toca dos clases. La verdad es que es un libro maravilloso y cómo, digamos, va a marcar toda la literatura infinita de Occidente, este libro de tradición oral oriental. ¿Sí? Entonces vamos a leer el mundo de las mil y una noches. Y pues toca seguir en el Oriente también. Entonces para eso hoy en la clase décima voy a hablar de Japón, porque no puedo tocar el mundo árabe y olvidarme de una de las literaturas más importantes del mundo, del planeta, la literatura universal. Por eso se llama literatura universal. Entonces vamos a hablar del Japón. ¿Qué es el Japón? ¿Por qué el Japón es tan importante dentro de la sociedad, dentro del mundo? ¿Y cuál es su naturaleza de Japón? Entonces, históricamente, todo lo que Japón ha vivido. Vamos a mirar un texto que se llama El elogio de la sombra, que muestra todas las características del mundo japonés, de lo que es Japón a través de su cultura, de su tradición, a través de la sombra. Los samuráis, la historia de los samuráis, y Hiroshima, que es una de las cosas más terribles que ha tenido que vivir el Japón, ¿no? El Japón medieval también, y algunos textos de Borges sobre Japón.
yo soy un borgiano de tiempo completo, entonces me gusta todo lo de Borges. Entonces coloco muchos textos de Borges acá. Una vez mirada la historia del Japón, vamos a centrarnos en la literatura del Japón en la clase 11. Por ejemplo, el libro de la almohada de Seisha Sonagon, que es uno de los libros eróticos más fabulosos del siglo X japonés, o Kwaidan, que es un libro traducido por Lacfadio Hedan, pero Kwaidan, que es un libro de tradición oral sobre el cuento fantástico, traduce cuento fantástico en japonés. O uno de los libros más hermosos que se haya escrito en la literatura universal, que se llama La Casa de las Bellas Durmientes, de Yasunari Kawabata. Entonces, esa es esa literatura, La Perla y otros cuentos de Mishima, los textos de Mishima, los de Kobo Abe, La Mujer de Arena, y los más modernos, los más contemporáneos, de Kensaburo Oe, La Muerte por Agua y Murakami, Haruki Murakami. Uno Ki 84, 1984, algo así. Tiene que ver eso. Bueno, y no podemos dejar Japón, no podemos hablar de Japón sin hablar de China, ¿no? Porque no podemos dejar de lado de China, que los chinos siempre nos refriegan que toda la civilización, todo lo que se inventaron fue por culpa de ellos, ¿no? Entonces, China nos va a mostrar acá la historia de China, la filosofía de China y por qué es un país milenario también. Entonces vamos a hablar del Tao Te Ching, que es el Tao Te Ching, que es el budismo Zen, el budismo, la filosofía, y qué es el I Ching. Vamos a hablar del I Ching, que fue traducido por Richard Wilhelm, que es un libro de las mutaciones. ¿Qué es eso del I Ching? Entonces vamos a hablar de eso a partir de la China milenaria. En la clase 13 vamos a hablar de literatura china. Entonces ya hablando del loto dorado y los cuentos amorosos chinos y un cuento fantástico que se llama El invitado tigre de Pu Shunlin. Entonces, todos esos cuentos milenarios y hacer la comparación entre literatura china y literatura japonesa, cómo es diferente una cosa a la otra. Lógicamente hay muchas lecturas, pero no va a haber tareas. Por eso digo que este es un curso ideal. No hay tareas. Entonces, no hay tareas. Pueden llegar, pueden ir y pueden no venir, pueden dormir o pueden no hacer nada en la clase. Por eso este es el curso ideal. Y esta sería la primera parte, literatura 1. Y entonces empezaríamos con literatura 2. ¿Sí? Que es otra cosa muy diferente, eh, porque nos vamos a centrar en el Renacimiento. Entonces el Renacimiento es otra cosa importante porque eh, eh, acá vamos a ver cómo el hombre cambia. La proporción áurea, el hombre de Vitruvio, de Da Vinci, los fundamentos del Renacimiento, donde el hombre empieza a ser el centro del universo. Yo no soy muy experto en la filosofía acá, espero que algunos compañeros que estén acá expertos me puedan ayudar en un momento dado. Y vamos a hablar precisamente de la vida del Renacimiento, historia de la vida privada de Georges Duby y Philippe Ariès, El Renacimiento y la Ilustración, y la de Michel Perrault, Historia de las Mujeres. Y vamos a hablar de un libro que es muy, muy bueno. Yo lo voy a subir ese libro, esos libros yo los tengo para que ustedes los descarguen. Y es un libro que se llama El Mediterráneo en la época de Felipe II. Felipe II es el hijo de Carlos V, ya miraremos, el nieto de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, y es el dueño del mundo en realidad. Y cómo este libro va a mostrar el cambio del mundo medieval al mundo moderno y todo lo que va a suceder en ese momento en la época de Felipe II. Cómo va a haber los cambios del mundo del Renacimiento. Bueno, va a haber una clase dedicada anteriormente también coloco a Bronzino, que es uno de mis pintores favoritos, porque me gusta compararlo, hacer un trabajo frente al arte. Entonces me gusta hacer ese trabajo del arte. Y la quinta, que es la pintura del Renacimiento. Entonces hablaremos de Alessandro Botticelli, de Peter Bruegel y de Bosco en el Jardín de las Delicias, y un escultor que me fascina mucho, que algún día tengo que hacer un programa, un video de mi canal,
que es de Niccolò del Arca, que es un escultor fabuloso. Y entonces aquí vemos de fondo las pinturas del Jardín de las Delicias del Bosco, como todo lo que implica ese tipo de pintura para toda eh, la concepción del Renacimiento y del mundo, del hombre como centro del mundo. Entonces, vamos a extasiarnos con estas pinturas de una manera fabulosa. Después de ahí voy a pasar a la clase de William Shakespeare. O sea, yo no sé si seré Shakespeareano o no, pero bueno, eh, me gusta mucho Shakespeare. Y no lo había leído con seriedad, sino hasta cuando tuve clases y me puse a trabajar con mis estudiantes. Y es una cosa maravillosa todo lo que él va diciendo. Vamos a hablar del teatro isabelino y de Romeo y Julieta. Yo creo que, digamos, una obra amorosa más fabulosa que Romeo y Julieta no existe. La gente se complica, dice que es un texto muy complicado, muy difícil, sí, en algún momento, pero vamos a leer fragmentos donde nos daremos cuenta que, uy, hay cosas maravillosas para enamorar el uno al otro. Eso ya no se usa, ¿no? Ya lo miraremos ahí. Y cómo algunos fragmentos nos ayudan a eso. En realidad, este curso lo ideal no es leer todo el libro y hablar de todo el libro, porque es muy aburridor de leer todo un libro y además no nos queda tiempo hablar de todo un libro. Pero lo ideal sí es llegar y tomar fragmentos y motivarse para que ustedes puedan más adelante o en un tiempo poder leer el libro, disfrutar del libro y decir, bueno, mire, esto me motivó a leer el texto. Hamlet. Si vamos a hablar de Romeo y Julieta, toca hablar de Hamlet y la figura de Hamlet. Harold Bloom tiene un artículo muy bueno sobre Hamlet, sobre qué es Hamlet. Entonces, la figura de Hamlet. Y si vamos a hablar de Hamlet, nos toca hablar de Macbeth. Entonces, el concepto de brujas. Entonces, miraremos también las brujas en la Edad Media, porque Macbeth habla de las brujas, pero también definiremos qué es el concepto de brujas en la Edad Media. Y vamos a mirar ese texto de Marvin Harris que llama Vacas, cerdos y brujas, que habla sobre la concepción de bruja en la Edad Media y cómo fue, digamos, la mujer un chivo expiatorio para todo el mundo en la época medieval. Entonces, la disculpa de Macbeth es eso, hablar de brujas. Mm, seguimos, pues bueno, pasamos a otro momento, al barroco y el siglo de oro español. Entonces, vamos a hablar de todo España, porque España digamos, España con el descubrimiento de América se ganó el baloto, pero el superbaloto, ¿sí? Ellos eran un país quebrado que no tenía nada y van y mandan una empresa con Colón y se ganan el baloto, se encuentran con toda la plata del mundo y empiezan a traer todo y empieza a ser España como uno de los grandes potencias del mundo en ese momento y van pues todo lo que hay ahí alrededor de ese progreso a través de la literatura, de la escultura y de la poesía mística. Entonces aquí vemos una escultura de Santa Teresa de Jesús y su poesía mística. Vamos a ver cómo el erotismo llega a la poesía mística de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa de la Cruz, sí. Y vamos a hablar de Francisco Quevedo y Góngora, los dos textos, eh, los cultismo y bueno, ay, se me olvidó el conceptismo, eh, que manejaban un tipo de poesía muy, muy compleja, muy diferente. Y bueno, muchos dicen, ay, bueno, somos poetas porque leímos a Góngora. Bueno, vamos a mirar qué es lo que se sabe, qué es lo que hace Góngora con eso del barroco. Bueno, hay una cosa acá antes, la cultura del barroco, porque es que el barroco no es un estilo artístico, sino es una cultura. Entonces vamos a entender por qué es una cultura, por qué la gente se vestía como barroco, comía como barroco, vivía como barroco, se relacionaba con su pareja como barroco. Entonces eso es algo ideal. Bueno, y el 20, clase 20. Don Quijote de la Mancha. Si no vamos a hablar de Don Quijote de la Mancha en una clase de literatura universal, pues no se puede hablar de nada. Voy a hablar de algunos textos, algunos estudios que han dicho el Quijote de la Mancha, pero vamos a mirar la obra como tal. ¿Qué es Don Quijote de la Mancha?
Esto está, yo tomé un curso en la Universidad Nacional sobre el Quijote, era un curso de un semestre y pues no alcanzamos a leer sino la primera parte del Quijote. De todas maneras, es una cosa para trabajar, un curso para trabajar completo del Quijote, pero vamos a mirar qué es lo bueno del Quijote, por qué es tan clásico el Quijote y por qué se debe asumir el Quijote como una de las obras fundamentales de la lengua española. Bueno, y el barroco americano. Hay que entender que en el siglo de oro la sociedad que nos va a conquistar, nos va a colonizar, si la colonia en América es barroca, entonces todo su concepto y toda su cultura es barroca. Entonces vamos a hablar de Sor Juana Inés de la Cruz, que es la gran poetisa mexicana barroca, el barroco americano, Hernando Domínguez Camargo, que es un colombiano, un poeta colombiano, barroco, Juan Rodríguez Freile, que es el Carnero, y que es, digamos, uno de los primeros eh, cronistas de este país. El desierto prodigioso y el prodigio del desierto, que el Caro el Cuervo lo publicó y dicen que es una de las primeras novelas eh, de América. Octavio Paz, el texto de Octavio Paz, que es el Sor Juana Inés de la Cruz, que hace un estudio completísimo sobre esta mujer y cómo fue capaz de una intelectual en un mundo donde no podían, donde la mujer no existía. Y hay un texto que es de Severo Sardú, cómo habla del barroco y el neobarroco y cómo habla de que la cultura nuestra cultura americana, digamos, lo que nos identifica como americanos, como latinoamericanos, ni siquiera americanos, latinoamericanos, es el barroco. Por eso somos así. Digamos, nuestra identidad cultural está fundamentada en el barroco, en el caos, en el desorden, en el mestizaje. Eso eso nos va llevando a identificarnos como barrocos. Pero muy bien. 22. Ilustración. La ilustración, porque si no vamos después en ese momento, después del barroco, llega el mundo de la ilustración. Entonces vamos a ver el Estado absolutista, el Luis XIV, el Rey Sol, ¿sí? La sociedad cortesana de Norbert Elias, porque esa sociedad, digamos, va a mandar dentro todo un tipo eh, de monarquía absoluta, donde el rey es el que manda y es el que decide, y a partir de él, pues toda la vida de su pueblo le pertenece al rey. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar? ¿Cómo va a cambiar esa concepción? ¿Qué va a pasar en ese momento, en el siglo XVII, XVI y XVII, en Francia, ¿no? Eh, y a partir de ahí, entonces vamos a hablar del teatro neoclásico francés. Eh, eh, Racine, mm, cómo estos personajes van a hacer una protesta total a partir de sus obras de teatro, como una forma de oponerse al Estado absolutista que está en ese momento y que en realidad pues no se pueden oponer sino a través de la literatura. Molière, por ejemplo, a través eh, de, de sus comedias, ¿cierto? Y la figura de Don Juan, que inclusive yo voy a hablar de Don Juan de José Zorrilla, que es el Don Juan Tenorio, y hay Don Juan de Mozart, que también la figura de Don Juan, como también se convierte en uno de los personajes clásicos de la literatura dentro de este momento. Bueno, y también está la comedia como una forma de crítica social, y hay un libro hermosísimo, no lo he encontrado lo tengo en español, no lo he podido ubicar, lo tengo por acá, lo tengo que escanear porque no lo he ubicado digital. Y es de Denis Diderot que se llama Los dijes indiscretos, que es muy bueno, me lo puse a leer alguna vez un profesor y me pareció excelente ese texto porque es una burla completa al mundo de la, al mundo eh, eh, oligarca, mundo de la oligarquía francesa, y entonces empiezan a burlarse sobre eso que sucede ahí. Vamos a ver algunas películas aquí. Yo también quiero combinar con el cine, no vamos a ver las películas, las voy a sugerir para que ustedes puedan entender cómo es ese mundo eh, de la ilustración. Hay una película muy chévere
¿qué se llama? Bueno, se me olvidó ahorita. Pero bueno, ya cuando lleguemos en ese momento lo volveré a hablar. Bueno, espera. Bueno, mm, si vamos a hablar del mundo francés, pues también tenemos que hablar del mundo inglés, la narrativa inglesa del siglo XVIII. Y vamos a mirar todo el humor, porque aquí ya cambia. Entonces, mientras el mundo francés es estilizado, elegante, eh, muy reverencial, el mundo inglés cambia, ¿no? Entonces hay una total eh, locura, bohemia, más que bohemia, como diría, eso es pantagruesco, ¿sí? De Pantagruel, porque vamos a mirar entonces algunos textos muy humorísticos que cambiaron, digamos, la forma de hablar la narrativa inglesa, la literatura universal, y van a empezar eso que se llama metafficción literaria. Por ejemplo, el de Tristan Shandy, ¿sí? Donde se hace una burla al lector y se va manejando en una novela extensísima todo lo que va a considerarse como la novela moderna. Una modesta proposición de Jonathan Swift, Los viajes de Gulliver, es una burla también a su sociedad. Los textos de Robinson Crusoe, la idea de Robinson Crusoe. Y bueno, y ahí miraremos algo de teoría que llama El hombre y lo absoluto, que ese texto es sobre el mundo. Creo que ese texto debería estar en la anterior, ¿no? No en este, porque vamos a hablar ahí sobre la pelea entre los religiosos, los jacobinos, sí, creo que son jacobinos, y la monarquía francesa. Sí, ese texto no debería estar ahí, sino el anterior. Bueno. Y bueno, vamos a hablar del ensayo, el ensayo ilustrado, porque digamos, la literatura funciona en ese momento dentro del cambio de la sociedad, la ironía, la tragedia, pero lo que va a cambiar todo es, digamos, el ensayo, el manejo del ensayo, la forma de hacer una crítica a su sociedad, va a cambiar y va a desencadenar la Revolución Francesa. Entonces Montaigne, Diderot, Bacon, Johnson, entonces van a generar una forma de pensamiento crítico en esa sociedad ilustrada y van a llevar al cambio que es el cambio de la sociedad francesa, de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa que va a cambiar pues la forma de ver el mundo y bueno, va a cambiar toda la sociedad en general. Y finalmente vamos a llegar en este tercer curso, en el segundo curso, a, a la fantasía literaria, lo que va llevando la figura de Goethe y la figura de Chamizo, es sobre el diablo, la venta del alma al diablo, ¿sí? Entonces está, digamos, el primer texto de vampiros, que es la novia de Corinto de Goethe, Fausto de Goethe, Cuento de la serpiente verde. Todo esto hace parte de la literatura fantástica la fantasía literaria que va llegando a través de estos dos personajes. Y la figura del hombre, la maravillosa historia de Peter Shelley, el hombre que le vendió la sombra al diablo. Entonces, esas dos figuras, Fausto que le vende el alma al diablo para vivir eternamente y el otro que le vende el alma, la sombra a alguien y que tiene que estar buscando su sombra, es la figura del hombre romántico, lo que vamos a llevar al romanticismo eh, europeo. Y bueno, terminamos acá el curso de literatura 2. Como pueden ver, cada curso tiene 13 sesiones. 13 lo armo porque es un número cabalístico, para mí es un número muy importante, entonces el número 13, cada sesión lleva 13, cada curso lleva 13 sesiones. Literatura 3, aquí voy a cambiar totalmente la forma de ver literatura. Como decía, este curso está inspirado, fue un trabajo que hice, literatura 1, 2 y 3, 4 en taller 5 y más o menos trabajaba estos temas, organizaba estos temas y pues mis estudiantes, algunos funcionaron, algunas cosas funcionaron, pero bueno, que algunos leyeron y otros no, pero bueno, la idea era poder hablar de literatura en ese momento y ahora estoy en eso. Entonces, pues mi tema favorito que es la literatura fantástica. Entonces, vamos a hablar de qué es la literatura fantástica. Entonces, a partir de un cuento de unos conceptos teóricos de Borges en la antología de literatura fantástica,
de Todorov, de la introducción de la literatura fantástica y de los cuentos fantásticos del siglo XIX de Calvino, hacer una caracterización sobre la literatura fantástica. ¿Qué es la literatura fantástica? Para qué está? ¿En qué funciona? ¿Cómo funciona? Entonces, he querido organizar un curso de esa manera para ver qué se puede hacer. Entonces voy a hacer una introducción y para hablar de la literatura francesa fantástica voy a empezar a hablar del gótico. Entonces en el gótico lo primero que vamos a ver es ¿qué es eso del gótico? Acá pongo el Domo de Milán que está tan famoso porque Egan Bernal ganó el Giro, ahí estaba al frente del Domo de Milán. Es una de las catedrales góticas más hermosas que se haya construido en Europa. Entonces vamos a hablar qué es el gótico. Entonces vamos a mirar las pinturas, la estructura del gótico y las pinturas de Piranesi y las de Goya para entrar a ese mundo que viene del gótico y va a llegar a Goya, ¿no? Goya no es gótico, pero ya, digamos, todo lo que empieza, mira la estructura, va a llegar allá al mundo de Goya. Entonces quiero hablar del gótico, sí, es muy interesante. eh, en el mundo de la arquitectura y de todo la novela, la estructura de la novela gótica. Para eso vamos a mirar la novela gótica, vamos a hablar de cuatro novelas, tres novelas. El Castillo de Otranto de Horace Walpole, Matthew Lewis, El monje y William Beckford Bates, que son las novelas fantásticas góticas por excelencia. Entonces es el castillo gótico en ruinas y la mujer amada o el hombre amado, el hombre que se enamora de un fantasma, ¿sí? En el mundo gótico y toda la forma de sobrevivir ¿qué? De resucitar a su amada, digamos, a través de los muertos. Eso hace parte de la literatura gótica. Y pues la novela gótica, hay un texto del gótico de Lovecraft donde habla de esas características y pues define muy bien qué es eso del mundo gótico. Me gusta mucho estas novelas porque son, digamos, uno de los clásicos. Por ejemplo, El monje es uno de los clásicos de la literatura gótica. Hay muchos más, miraremos ahí. Un manuscrito hallado en Zaragoza, por ejemplo, ese es chévere. Y miraremos ahí una figura de un romántico. Ah, bueno, pero ya lo veremos después, que es Charterton. Ya lo miraremos en ese momento. Y bueno, vamos a ver uno de los grandes artistas góticos, William Blake, que es pintor, escultor y poeta eh, eh, en todo el sentido de la palabra. Entonces aquí vemos una de sus imágenes. Es uno de los grandes artistas, William Blake, mm, y es considerado gótico, fantástico. No sé hasta qué punto toda su obra tiene una característica especial. Entonces, pues, como ustedes pueden ver, esto a finales del siglo XVIII, 1790, pues no era considerado como algo real, pero tiene unas ilustraciones bellísimas, por ejemplo, de la Divina Comedia, de, del infierno, de la Biblia. Bueno, tiene muy buenos trabajos sobre ilustraciones sobre obras fundamentales. Era un gran artista y un poeta maravilloso. Este libro, El matrimonio de cielo y el infierno, es muy bueno que lo leeremos. Bueno, y no podemos dejar pasar eh, la literatura, eh, la literatura que fantástica sin Edgar Allan Poe. Entonces, ahí hay un fragmento, es el único que coloqué un fragmento. Dice, oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco entonces? Es como una afirmación en un momento dado, que una carta que él le manda a su amada, no, a su amigo en el periódico cuando habla de su proceso de escritura. Entonces la figura de Edgar Allan Poe es especialísima. Y cómo no es un europeo, ¿no? Es un tipo que se educó en Europa, pero no es un europeo, es un norteamericano que va a transformar la literatura europea. Bueno, y de ahí pasamos al simbolismo como búsqueda de las palabras sublimes. Ese título, yo no sé por qué lo coloqué, pero bueno.
Es de Paul Verlaine y Arthur Rimbaud, el simbolismo, la pintura del simbolismo. Y todos estos dos poetas simbólicos son especiales. O sea, mirar cómo a partir de la lucha con el realismo, la novela realista, por ejemplo, que estaba en ese momento en auge, va a cambiar a través de este concepto de simbolismo. Mirar estas figuras poéticas de Paul Verlaine y Arthur Rimbaud que van a transformar la literatura de otra manera, y cómo van a dejar de escribir de un momento a otro Rimbaud, eh, y, y se va a ir a buscar vida, fortuna en África, y va a dejar una de las obras fundamentales, y uno dice, pero este personaje, ¿cómo deja de escribir? Y bueno, la pintura simbólica. Entonces, Muró, vamos a mirar acá algunos elementos de pintura. Bueno, 33. Simbolismo como arte narrativo. Y aquí vamos a hablar de uno de mis escritores favoritos, que se llama Marcel Zwoff. Vamos a hablar de la obra de él, que casi no se conoce. Es uno de los escritores más fabulosos de literatura fantástica que haya escrito en el siglo XIX, un intelectual, un erudito, una persona con, pues, de la aristocracia europea, francesa, que dedicó toda su vida a leer, murió en Samoa, una fiebre que le dio por allá viajando, pero dejó unas obras maravillosas. Yo no lo conocía, y sin embargo, pues en alguna colección de Jorge Luis Borges habla de él como uno de los grandes escritores, lo reseña, lo señala, lo recomienda a todo el mundo, y pues se vuelve uno de los escritores más famosos por eso precisamente. Uno de los libros más fabulosos es Vidas Imaginarias. Este lo vamos a mirar. Y los cuentos que hay en El Rey de la Máscara de Oro, en Corazón de Doble, todos los libros son buenísimos. Este de abajo, inclusive, la ilustración de Doré, que está acá a mano derecha, mía, bueno, sí, a mano derecha. La Cruzada de los Niños, que tiene un libro también sobre eso, sobre la Cruzada de los Niños. Una historia real que la convierte en literatura. Bueno. Otro texto, otro autor totalmente diferente, mundos irreales, que se llama Lord Dunsany, un inglés, de origen hindú, que va a crear unos mundos fantásticos, y va a crear un país como tal, ¿qué? Un- una ciudad, un mundo, un mundo utópico, donde todo es totalmente diferente, y se viaja y se encuentra una serie de seres maravillosos. Este personaje, indudablemente es uno de los grandes, en las antologías de literatura fantástica siempre lo ponen. Entonces, lo quise organizar acá. Lord Dunsany. Bueno, y el otro personaje que también es recomendado por Borges, Lord Dunsany, es Arthur Machen, que tiene tres textos que son rarísimos. Hay un texto que se llama Los Tres Impulsores, que son cuentos incompletos, La Pirámide Brillante, La Gente Blanca. Tiene un cuento fabuloso que se llama El Gran Dios Pan. Pan es el dios de la lujuria y los habitantes del submundo. Él habla del mal, de todo lo que puede llevar al terror, y habla mucho de que esos habitantes viven en el mundo de Gales, en Gales. Gales es un mundo, es una región que está cerca de la costa y que tiene muchas cuevas, mucha parte de seres como mitológicos, está muy influenciado por la cultura celta. Y entonces Arthur Machen va a hablar de esos personajes y va a contar unas historias fabulosas sobre eso. Entonces, eso vale la pena ver. A mí me gusta mucho leerlo porque se encuentra uno con una serie de historias fabulosas, tenebrosas también, terribles, pero que dejan muy, muy seducida al lector. Bueno. Y finalmente, Lovecraft. O sea, digamos, vamos a hacer una cuestión así, venga, venga, venga. Digamos, que el orden es Edgar Allan Poe, eh, Dunsany, Machen y después Lovecraft, que es el que aprendió de todos ellos.
y que es el maestro del terror cósmico. Y entonces vamos a leer todo lo de Lovecraft, todo no, hay muchas cosas para leer. Vamos a conocer algunas cosas de Lovecraft. De los que están interesados en Lovecraft, yo me acuerdo que mis estudiantes, cuando veíamos esta parte, ellos se interesaban mucho por la figura de Lovecraft, que es la figura del mal y de monstruos marinos y monstruos cósmicos que han llegado de fuera eh, del planeta, digamos, a generar el terror. Entonces él habla de eso y toda la historia de Lovecraft, que trabajaba para periódicos y tenía que contratar personas para que le dieran ideas y él hacía los cuentos, escribía. Era toda una forma de vivir porque pues se vivía, si usted no escribía un cuento en la semana, pues se moría de hambre, no tenía con qué comer. Entonces eso era lo que sucedía. Listo. Eh, entonces vamos a hablar de un texto que llama El horror sobrenatural en la literatura y la cultura de Cthulhu. ¿Sí? Hay un micrófono abierto, perdón, ahí, por ahí. Bueno, listo. Entonces, bueno, vamos a hablar de este personaje. Bueno, y al final de estas sesiones vamos a entrar, los de lograr, a ciencia ficción. Me gustaría entrar a esa parte de ciencia ficción. Entonces, ¿por qué ciencia ficción? Porque pues es el nuevo género moderno. ¿Qué es la ciencia ficción? Entonces vamos a hablar de Ray Bradbury y las matemáticas de la ficción. ¿Por qué la ficción, digamos, entra como un elemento fabuloso entre la literatura moderna, ¿no? La ciencia ficción. Entonces vamos a hablar de los humanos tecnológicos, las grandes novelas 2001 Odisea del Espacio, o la de Philip Dick, el cuento Sueñan los androides con ovejas eléctricas, de donde sale la película de Blade Runner, o Isaac Asimov, Yo Robot, que es otro clásico de la literatura. Entonces, esto también lo vamos a mirar como parte de la literatura de ciencia ficción. Esa literatura de ciencia ficción, pues, tiene otros elementos que me parecen fundamentales y que me gustaría tratarlos en la última sesión, que es en la sesión en otras artes. Entonces, me gustaría mirar aquí el manga, por ejemplo, la película de Paprika, que es una película de Otomo. Otomo no, sino, ¿cómo? Bueno, se me olvidó el autor, que es una de las grandes películas que se han hecho sobre literatura, sobre manga, y es un autor, ya murió muy joven, hizo muy pocas películas, pero tiene todo, toda una locura, un trabajo de psicoanálisis, es una locura esa película. Tutsui, profe. Ese, listo. Akira de Otomo, de Kazunori Otomo, que es una de las grandes películas del manga, los inicios del manga. El estudio Ghibli y todas las películas de Miyazaki, que también generan elementos fantásticos. Y Ghost in the Shell, que es también una serie muy especial sobre manga. Y Nausicaa, que son, digamos, las grandes obras del manga sobre, pues que combinan eso de la ciencia ficción a través del cómic, ¿sí? Y del cine, y pues que se convierte en literatura. También voy a mirar, pues, otras artes, entonces, algo que no puedo dejar pasar y es Calimán, porque para mí Calimán, pues, marcó toda una época y digamos, es la radionovela, que ya no se habla de radionovela, ¿no? Entonces, pues mientras ustedes ven a Ghost in the Shell o Nausicaa o Ghibli, nosotros escuchábamos a Calimán y todas las historias de Calimán, que era, digamos, la ciencia ficción a través de la radio, ¿no? Entonces, ese es otro elemento que quiero mirar. Y bueno, las series de televisión, Zafiro y Acero, que es una de las series más tenaces, yo nunca entendí esa serie, siempre me generó miedo, pero me gustaba mucho y es de los 80, que fue, digamos, una de las primeras series de televisión en ciencia ficción, y Expedientes X, que es la serie fabulosa, famosa sobre ciencia ficción que a mí me gusta mucho. Y ahí terminaríamos el curso de literatura 3 y el curso de literatura 4. Bueno, entonces ya, este es un curso enfocado al siglo XX. ¿Listo? Y entonces aquí vamos a hablar de las vanguardias.
Yo no sé si es que este curso es de literatura o de pintura, porque yo a veces me enfoco mucho en la pintura más que en la literatura, pero bueno, ahí nos tenemos que, las artes se combinan y no hay que generar ese problema. Entonces, miraremos qué es una vanguardia, por qué las vanguardias literarias y las vanguardias artísticas. ¿Cuáles son las características de las vanguardias literarias y vanguardias artísticas? Y vamos a hablar del expresionismo. Entonces, las poesías, la literatura de George Sand, la de Gustav Menrich, las novelas de Gustav Menrich, El Golem y El Cardenal Napeluz. Y la pintura, lógicamente, el expresionismo. ¿Qué es el expresionismo? ¿Por qué el expresionismo marca tanto en esa Primera Guerra Mundial que dejó tanto horror en la sociedad? El surrealismo, por supuesto, la otra vanguardia. ¿Qué es el surrealismo? El manifiesto surrealista. Antonin Artaud y René Magritte, que es la obra de pintura, la Dalí, bueno, y todos los otros grandes artistas surrealistas eh, que nos encontramos acá. Eh, entonces, ¿qué se puede decir del surrealismo? Se pueden decir muchas cosas y en ese momento estaremos hablando y disfrutando del surrealismo, una clase surrealista. Y bueno, y otras vanguardias. Vamos a hablar de, no podemos dejar esas dos vanguardias, las vamos a trabajar, pero vamos a mirar de otras vanguardias, los caligramas, el dadaísmo, el creacionismo, Vicente Vidor, el manifiesto futurista, y las vanguardias en Latinoamérica, ¿no? También porque cambiaron la literatura. César Vallejo, por ejemplo, el manifiesto en Brasil, por ejemplo, el manifiesto vanguardista en Brasil. Entonces, eso, todas esas y en América, en Colombia, ¿no? Luis Vidales, para hablar sobre ese tipo de literatura, otro tipo de vanguardias. Bueno, eh, una clase dedicada a Kafka. Si no sé, si no, o sea, toca hablar del Quijote y de Kafka en literatura universal. Si no se habla de ellos dos, pues no se van a hablar de, no se hace un curso de literatura universal. Entonces, toca hablar de Kafka. Kafka, ¿qué es Kafka? Hay un adjetivo, ¿no? Kafkiano. Entonces, todo lo que podamos hablar de Kafka, estamos ahí en ese curso, en esa clase. Y entonces vamos a mirar la obra de Kafka. Mm, Bueno, el existencialismo. Eh, Esto lo quiero mirar porque es clave para entender, digamos, la forma de lo que pasa en la Segunda Guerra Mundial y lo que sucede en ese momento con la razón instrumental, concepto de razón instrumental y la postura del existencialismo de Sartre. Entonces, es clave para ver, para entender al hombre del siglo XX. ¿Qué es eso? Entonces, vamos a leer las obras existencialistas. Vamos a leer a Camus, Albert Camus. Entonces, para entender más o menos qué es la literatura existencialista y cómo se define el concepto de existencialismo y por qué surge eso, ¿no? Eh, Algo de Adorno cuando va a hablar de la escuela de Frankfurt, cuando va a hablar eh, de por qué él se salvó en el holocausto judío y su vecino no, ¿no? Eso es una cuestión tenaz para ellos, les va a dar muy duro porque va a ser la filosofía de la negatividad. Bueno, otro tipo de literatura, el monólogo interior. Entonces vamos a leer algunos fragmentos de la gran novela de Joyce, el Ulises, y de Virginia Woolf, Las olas, donde hablan del monólogo interior. ¿Qué es eso, el monólogo interior? La transformación de la novela como monólogo interior. Entonces ya es otra cosa. Otra cosa es escribir el siglo XX a partir del monólogo interior de estos dos personajes. Mm, espérate, ¿sí? Bueno, listo. Bueno, el teatro del absurdo, ese quiero verlo, sí. Voy a dedicarle un momento para hablar de Beckett, porque si no habla del Beckett, entonces de teatro, pues es como una opción para mirar ese tipo de literatura. Me gusta este Beckett, Esperando a Godot y Molloy, dos obras fundamentales del teatro del absurdo y cómo cambia todo el escenario y cómo cambia la forma de ver el mundo. Entonces, por ejemplo, Molloy es una obra que la escribió en 24 horas, se sentó en la máquina y hasta que no la paró, hasta que no terminó de escribirla, no se paró y es pues una obra maravillosa, sin corrección ni nada.
a partir de todo lo que... Entonces vamos a ver con Beckett, que es un premio Nobel, ¿no? Y bueno, la escritura posmoderna. ¿Qué es eso del posmodernismo? A partir de Italo Calvino vamos a entender qué es el posmodernismo. Entonces hay varias obras de él, Las ciudades invisibles, Las cosmicómicas, Si una noche invierno un viajero, que es la novela por excelencia posmoderna. O sea, si alguien quiere hablar de una novela posmoderna, habla de esta novela. Exploración de lo fantástico. Entonces, vamos a mirar a Italo Calvino, una clase para Italo Calvino porque me parece importante para entender la novela posmoderna. Y este texto, este clase, yo quería hacerla, siempre he querido hacer algo, se me falta, eso me faltó ahorita en una, ya les digo qué fue lo que les faltó, me faltó en una programación que tengo, una idea, y es que se llama Las Margaritas, porque son las dos mujeres que escriben novelas, literatura fabulosa, que es Margarita Yourcenar y Margarita Duras. Entonces, las memorias de Adriano, no hay nada, un cuento más, una novela más erótica que esa. Y El amante también. Entonces acá vemos dos imágenes, la de Duras y la de Adriano y el amante, donde están hablando, digamos, sobre el amor, sobre el erotismo y sobre el sexo, sobre la pasión. Entonces, si nosotros pudiéramos leer esas dos novelas en esa clase, sería fabuloso. Con eso ya creemos que hemos visto la literatura, hemos trabajado. Listo. Y bueno, pasamos, como ustedes pueden ver, no hemos hablado de nada latinoamericano y pues toca hablar de literatura latinoamericana. Y pues en la clase finales hablaremos una clase para Jorge Luis Borges. ¿Quién es Jorge Luis Borges? ¿Qué hace en su obra? ¿Cómo funciona? ¿Por qué es tan importante Jorge Luis Borges? ¿Y por qué me fascina tanto? Entonces vamos a mirar qué hace este personaje, Jorge Luis Borges. Otra clase sobre Julio Cortázar. Entonces, si vamos a hablar de Borges, nos toca hablar de Julio Cortázar y la literatura latinoamericana del mundo. La narrativa del amor y del juego, Julio Cortázar. Entonces, todo lo de Julio Cortázar es todo un juego. ¿Por qué es un juego? Entonces, vamos a dedicarle una clase a Julito Cortázar. Y la última clase, que sería el realismo mágico. Sería una clase sobre Juan Rulfo, Gabriel García Márquez y Juan José Arreola, digamos. Eh, todos estos dan para un semestre, para 50 clases cada hora, pero bueno, tenemos que hablar en una hora, no más. Esa sería la propuesta de un curso de 52 clases, o sea, 52 semanas, es un curso de un año, por eso digo que es un curso ideal porque es infinito. Es un curso que no tiene notas, calificaciones, tareas, nada, mucha lectura. Entonces, espero que nadie me vaya a venir acá a poner problema. Y bueno, lo máximo problema no creo que por la plataforma, no, pero la plataforma Teams es general, pero no creo que nadie me vaya a hablar algún día sobre poner problema por hablar de una obra o alguna cosa. Entonces es un curso ideal, no tendré jefes ni nada, y hablaré de eso. Eh, Siempre pensaba en hacer otros cursos posibles, entonces quedan por fuera otros cursos posibles que me gustaría hacer. Me gustaría hacer, por ejemplo, un curso de novela histórica, lo hice con mis estudiantes de la pedagógica, los trabajé muy bonito y leer unas obras como la de Fernando del Paso, El general en su laberinto de García Márquez, Los perros del paraíso, Gringo Viejo y otras novelas más que eran, digamos, la novela histórica, que es, digamos, uno de de los trabajos que más me he concentrado desde mi maestría, es trabajar la novela histórica. Entonces, centrarme en la novela histórica es fabuloso. Algo que no tengo acá, que no coloqué acá y que me acordé ahorita con las margaritas, es la novela de la literatura femenina. Aunque eso, digamos, no, para muchos es una pelea porque la literatura no tiene género, pero sí las mujeres cuando escriben, siempre me ha parecido que escriben diferente, fabuloso, fascinante. Entonces me gustaría algún día hacer un curso sobre mujeres escritoras, entonces sobre literatura femenina. Listo. El boom latinoamericano, también me gustaría hacer en un momento dado un curso sobre el boom latinoamericano, porque es clave para entender todos estos problemas.
Aquí está Carmen Barcels, que es la editora de todos ellos. Está García Márquez, Mario Vargas Llosa antes de que se agarraron, José Donoso, no sé cuál es el otro. Ay, estos dos no recuerdo quiénes son, los dos, pero bueno, los otros dos no los tengo claro quiénes son los personajes, pero ahí están los grandes del boom latinoamericano. Dos premios Nobel, ¿no? Entre otras cosas. Eh, una novela del siglo XIX, porque bueno, como vieron, salté del siglo XIX a literatura fantástica y no hablé de las novelas. Me gustaría hacer un curso de novela del siglo XIX, hablar de Madame Bovary, Eugenia Grant, La Cartuja de Parma, Crimen y Castigo, todo eso, hablarlo en un curso de literatura del siglo XIX que me gustaría hacer, lo podría hacer. Otro de antología de literatura fantástica, entonces hablar sobre literatura fantástica, aunque aquí hay a un nivel sobre literatura fantástica, pero me gustaría hablar, coger los textos que habla Borges sobre literatura fantástica y poder acercarme en ese curso a partir de este libro y centrarse uno en los libros de literatura fantástica. Este curso me gustaría, siempre he querido y escribir hasta un ensayo, colecciones literarias, porque es que una cosa es los textos como tal, pero otra cosa es las colecciones. Yo soy un hombre de colecciones. Si vieron ahorita cuando prenda la cámara de mi espalda, tengo la colección de Ojos sin párpado acá atrás, eh, que es uno de los cursos que me gusta mucho. Es una colección de literatura fantástica. Esta es la colección de Biblioteca de Babel, la Biblioteca de Babel que es exquisita, es sobre todo, Borges dice cuáles son los mejores libros de literatura fantástica y él los pone en una edición que va a ser un tipo italiano, Franco María Ricci, y, y después lo van a publicar en Siruela, son libros carísimos, especiales. La colección de Borges, que él habla Borges, también biblioteca personal de Borges, que son textos especiales, que él dijo cuáles son los textos fundamentales y él los escribió, les hizo prólogo también. La colección gótica, es una colección de Valdemar Gótica, que es sobre literatura fantástica y es excelente. Eso también lo estaremos hablando, me gustaría hacer. O la de Sonrisa Vertical, que es de la colección de literatura erótica. O de ciencia ficción, o esta que me gusta, a mí me gusta mucho porque yo cuando era niño compraba en el periódico esto y mucha gente hablaba, era digamos la dificultad de ir al cine. Entonces uno leía los libros porque los libros salieron los libros como las grandes películas, las bestseller películas, entonces los pusieron como libros, entonces yo me leía ahí La Guerra de las Galaxias 1, 2 y 3 antes de ver la película, ¿sí? Y bueno, interesante porque eso se conseguían en algún momento todas las grandes películas o había otra colección de grandes aventuras. Entonces, hablar sobre colecciones me gustaría eso porque sería interesante un curso de colecciones. Literatura erótica, por supuesto. Me gustaría hacer un curso de literatura erótica porque tengo harto material ahí. O cine y literatura. Me gustaría otro curso de cine y literatura para hablar de esa parte de cine y literatura. Sería muy interesante porque, bueno, lo he hecho y es fabuloso. Y es un curso de literatura colombiana, definitivamente. Siempre he soñado con hacer un curso de literatura colombiana. Lo he hecho algunos textos, pero trabajar, digamos, a García Márquez, a Fernando Vallejo, a Álvaro Muti, sí. Entonces ellos son, pues, hacen parte de la literatura colombiana. A Roberto Burgos Cantor, que estoy trabajando ahorita sobre la obra de él, entonces me gustaría trabajarlo. Bueno, y hacer unos talleres de creación literaria, eso está para promoverse, o de ortografía, de gramática española, que sería muy interesante. Bueno, esta ha sido la presentación del curso. Pues yo les agradezco mucho su, su participación acá. Mm, Veo que hay personas acá, eh, bueno, hay un público interesante. Entonces, si de pronto tienen algo que decir
o sugerir, bueno, de todas formas, como yo siempre les digo a mis estudiantes, no solicito que me cambien el curso porque es lo que yo tengo y lo que yo conozco. Si a veces me sugieren otras cosas, de pronto no las conozco y no puedo hablar muy bien de ellas, pero bueno, pero si alguien quiere alguna sugerencia, podríamos pues mirar ahí alguna cosa, alguien tiene algo que decir, pues no sé, ahí estaremos, viendo. Nicolás levantó la mano, ¿quiere hablar, Nicolás? Sí, Fercho, que los temas que tú vas a tratar en este curso, además es una vaina que yo nunca había trabajado, digámoslo así, de un año, que me parece muy, muy valioso. Y todos los temas, no, la verdad, me siento otra vez como en el colegio, así como lleno otra vez de ese ímpetu, de ese espíritu, digámoslo así, juvenil de mi época de China. Y no, esto es muy valioso, o sea, esto es un aprendizaje que uno vuelve y refuerza y vuelve y retoma y recupera como todos esos conocimientos que uno quizás olvidó, quizás ya pues, se le olvidó. Pues digamos que en mi caso, pues como tú sabes, yo estudié filosofía, entonces pues ahí yo pues recupero también ciertas cosas de la literatura, pero de todas maneras, pues con la formación también de mis papás, de todas maneras uno sigue recibiendo pues literatura, ¿no? Entonces pues no me he separado, pero esto es muy valioso. Gracias, Percho. No, bien, Nicolás, ahí la idea es que ese curso sea extenso, no, o sea, no es una idea, por eso lo puse extenso, porque no es que tengamos que leer todo en una semana y todo eso a la carrera, no. Si se amplían a más clases, si se requiere más tiempo, si se requiere más cosas, pues se aprovecha, se mira, no hay un tiempo definido. Bueno, aquí vamos a mirar a Jairo y después a Marixa, levantaron la mano. Buenas noches, muchas gracias. ¿Se me escuchan? Sí, ¿cierto? Sí, sí. Nada, quería preguntar, está muy interesante todo, me gustó mucho y creo que lo va a disfrutar bastante. Además que van a trabajar a Charleston, es una cantidad de literatos pues que formalmente no se verían, ¿sí me voy a entender? Entonces es bastante interesante. Yo le quería preguntar que cómo uno lo encuentra por YouTube para suscribirse a su canal y eso. Bueno, entonces, a ver. Gracias. Listo. En YouTube tengo un canal que se llama El Infierno tan Temido, pero le voy a invitar, digamos, estas clases las voy a subir, las voy a grabar allá. Entonces voy a dejar como mi correo electrónico, de hecho en la publicidad que está en el curso, ahí está mi correo electrónico, los correos electrónicos y el teléfono por si me quieren escribir al WhatsApp. Ahí está todo. Y en YouTube, pues lo que hago es subir este video y yo le mandaré el enlace. El enlace apenas pueda, pues esto toca bajar, descargarlo, subirlo a YouTube, mirar a ver la extensión, a ver si se puede hacer un tiempo, otro tiempo, vamos a ver cómo se maneja, pero pues toca trabajarlo así. Estaba pensando también en Facebook Live, pero es que pues estoy pensando en hacer una página de este curso en Facebook, pero necesito pues algo más de asesoría tecnológica porque a veces me pierdo en eso. Bueno, Marixa, dime, a ver. Yo se Marixa. la doy, profe. Ah, bueno, listo. Hola, profe, feliz noche, un placer estar por Bueno, acá. Saludos, de Marixa, un verdad que me gusto. sentí como en la universidad hace ya Sí, tantos años. Con eso de la novela, de la metaficción historiográfica, cómo no recordarlo. Básicamente dos cosas. La primera tiene que ver con los autores que usted propone. Usted dice que podemos sugerir, es decir, yo, por ejemplo, estaba pensando en Mary Shelley con Frankenstein. No sé si salió, creo que no, ¿verdad? No la había No, ido, por ¿sí? novela No. gótica sería, ¿no? Sí, pero no pues me parece súper interesante. Por ejemplo, Faulkner, cuando habló de García Márquez, yo no soy literata, aclaro, porque de pronto estoy diciendo una burrada aquí. Pero, por ejemplo, cuando lea a García Márquez, hay mucho de Faulkner en él, ¿no? Entonces, como qué rico también de pronto William Faulkner o el mismo. Sí, en el existencialismo algo así veremos Sí, a es muy William Faulkner. parecido. O George Orwell también, con Gran Sí. Hermano, libros como esos, me parecen Ay, sí, interesantes.
pues a mí Josh Irwin, por ejemplo, me parece muy bueno y es una temática que viene muy a la mano hoy en día con lo que estamos viviendo. Sí, ese Eso, lo veremos en literatura fantástica. perfecto. Vale, esas son como mis sugerencias. No me acuerdo, en el momento pensé en muchos autores, pero así como que bueno, eso es ahorita. La pregunta es básicamente sobre el material, profe. ¿Usted nos va a enviar por WhatsApp el link de Mega para descargarlo o cuál va a ser el Sí, procedimiento sí, para ver sí. los textos? Sí, yo lo envío aquí ya, de hecho, no sé si pueden ver ustedes el chat, ya está ahí el enlace. Eh, pero yo lo envío por WhatsApp también, todo el Por enlace para... favor. Yo no Tranquila, tengo Marisa. acceso al chat, Yo profe. tampoco lo veo en ningún lado del chat, por eso Yo no sé pregunto, por qué no porque tienen acceso no, aquí al no chat. aparece. Yo estoy en el Esta vez teléfono sí. y al menos en la aplicación del teléfono, pues no sé si alguien sepa, pero yo no Ah, encuentro el chat por ningún lado. Y yo venga, estoy acá en el computador y tampoco se ve. Bueno, yo venga a pensé ver que era si el aquí de teléfono. pronto, de Pero pronto entonces sí, puedo. pues para que de pronto para que nos envíe por el chat tanto el video en YouTube, porque pues sí pienso como compartirlo con más gente, y también el material para estar como, intentar hacer la descarga. Yo nunca he usado Mega, espero pues que sea sencillo el uso también. Sí, sí, es para descargarlo, sí lo voy a dejar fácil, entonces es fácil. ¿Alguien había levantado la mano, Juan Dale, profe, Alejandro? ¿No? gracias. Bueno, listo, Marixa, gracias. Entonces, ahí estaré, Juan Alejandro. Sí, profe, gracias, muy buenas noches. Me agrada saludar y a usted y a todos los compañeros. Profe, es que infortunadamente llegué un poco tarde, no me pude conectar antes, pero tenía una pregunta, es decir, ¿de qué tiempo es el curso? ¿Qué duración tiene? Si es tan amable y me puede confirmar eso. Duración, cada sesión, por ejemplo, pues tengo programada cada 2 horas máximo, todo lo que nos No, vaya, no, no no, hay no, tiempo. no, no, Son 52 general. sesiones, son 52 sesiones, 52 clases, y pues una clase por semana, eso dura más de un año, no tengo, o sea, no, esto es un curso infinito, la Ah, verdad ok, no son tengo, 2 horas semanales. sí, es una clase acá, pues máximo lo que alcances, habrá clases que no tengo mucha carreta para hablar, entonces me demoraré 1 hora, media hora, no sé, si no me vengo muy preparado, entonces hablaré muy poco, pero si, bueno, pues, si tengo Listo, algo que decir, lo diré más. Por eso digo que es una clase ideal, porque puedo salir de clase antes de tiempo y nadie me va a decir nada. listo, listo, profe, gracias, muy Listo, amable, era eso. bueno. Cari Peralta estaba por ahí. Hola Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Saludarte y decirte, súper interesante el curso, muy, muy completo. Me encanta eso de que no haya tarea y no haya calificación. Ujú, Excelente por ahora. Entonces, chévere iniciarlo y ujú. que sea así infinito. Es muy interesante así. Bueno, Y muchas pues eso. gracias, muy amable. Gracias. Y Cindy Julie Cuevas también. ¿Me escuchas bien? Hola Fernanda, ¿cómo estás? Sí, hola. Estoy en el Teams de mi hermana, pero pues soy Paola, tu compañera Hola, de Paola. Por eso yo dije Cindy Julie, pero suena Paola. Hola, Paola, ¿cómo estás? bien feliz con tu curso, pues me invitó Cari. Bueno, muy bien. Pero pues no, me parece genial todas las temáticas y no, pues esperemos que sí, que sea infinito, como las mil y una noches. A ver Bueno, si gracias. nos queda. A ver, Gracias, Fernando. a Ahí ver estamos. cómo va, compañeras de la maestría. Bueno, muy bien, muy bien. Y John está por ahí. A ver, John levantó la mano. Eh, John, John, John tiene el micrófono abierto, ahora ya puede hablar. Tiene problemas de tecnología, John. John, cuénteme, no lo escucho, John. Está con problemas de micrófono. Bueno, mientras John arregla su micrófono, entonces, bueno, yo quiero agradecerles mucho a todos ustedes, muy amables, la verdad, este curso ha sido pues muy interesante. Al principio tenía un miedo, pero dije, me voy a atrever a hacer esto porque lo quiero hacer y vamos a ver qué pasa. Eh, Probablemente pues estemos mucha gente, poca gente, pueden entrar, no pueden entrar, no siempre los horarios serán, por ejemplo, la próxima clase, bueno, entonces ya vamos para la próxima clase, bueno, entonces venga, permítame un momentico.
Mm. Eh, entrando acá, en el chat, bueno, ya les envío esto de Mega al teléfono. Entonces, aquí entran a Mega y aquí está, digamos, lo del curso de Literatura Universal. Pueden acceder a la clase 1. Hoy está como la estructura y la presentación que hice hoy y la estructura del curso. ¿Listo? Y la clase 2 para la próxima semana, hay varios textos. Por ejemplo, está este de Robert Graves, que son los mitos griegos. ¿Sí? El texto de los mitos griegos 1 y 2, que me parecen fundamentales. Está completo. Este es el libro clásico de los mitos griegos, entonces aquí pueden descargarlo, pueden verlo. Es muy bueno sobre toda la mitología griega que ustedes quieran. Y está en el mito de Jasón, el de Hércules, y aquí está el de Dédalos y el de Cronos. Entonces ahí son textos muy cortos, no, más o menos cortos, que ustedes los pueden descargar. Me falta un texto que les voy a colocar acá. Venga a ver, yo los tengo acá. Es un texto clave. Diccionario de literatura aquí. Es un texto, diccionario. Espérese, porque es un diccionario de. No. Es que no está acá en diccionarios. Este está en. Permítame buscar esto. ¿Cómo se llama? Vilar. Vilar. No, diccionario de literatura. Mm, Diccionario griego. Venga a ver si lo puedo encontrar aquí. Porque es el diccionario, más famoso diccionario sobre, sobre la cultura griega y sobre la cultura romana. No lo tengo, no lo tengo. No lo tengo. No. Bueno, no lo encontré acá. Y me falta pues ese diccionario, porque ese diccionario sí no es, es difícil de conseguir. O sea, lo tengo ahí escaneado y es muy bueno. Entonces, sobre literatura griega, yo no sé, me acuerdo. Bueno, después lo buscaré. Y entonces me falta eso para que lo puedan acceder. Es muy fácil acceder a esta cuenta, al curso, y lo pueden descargar para que vean. Entonces yo enviaré eso y enviaré, digamos, eh, siempre que quieran descargar, entonces está ahí el texto. ¿Listo? Bueno, John ya pudo arreglar el micrófono o alguna cosa, o ya no va a hablar John. John ya bajó la mano. Bueno, yo les... Ah, bueno, Nicolás iba a hablar. Profe, una última cosa. O sea, ¿dónde podemos acceder? ¿Puedes volver a mostrar por dónde podemos acceder? Ah, bueno, yo en el chat o en el correo yo les voy a mandar un enlace, que es ese Mega, ¿sí? Y ese de Mega ustedes lo oprimen ahí y lo mandan directamente a Mega, a una carpeta, y aquí está clase 1 y clase 2. La próxima es la clase 2. Ah, bueno, te paso mi correo para que me lo envíes por ahí, porque es que como Sí, acá o no, por el WhatsApp, yo lo por envío este por el chat no WhatsApp. tengo acceso, o por el WhatsApp también está Sí, yo bien. los envío por WhatsApp y lo voy a poner en mis redes sociales y en todo lado. Si alguien necesita, pues, más WhatsApp o alguna cosa, me van diciendo, me van escribiendo a mi WhatsApp. Y yo les voy aquí les coloco mi número, 311-549-2802. Entonces ahí pueden, y yo les envío toda la información ahí. ¿Listo? Listo, Percho, gracias. Bueno, entonces les agradezco mucho, muy amables a todos, muy agradecido y que pasen feliz noche. Nos vemos la próxima semana. Yo creo que el lunes será el día adecuado. Voy a programarla para el lunes. También a las 7 de la noche me parece un horario como adecuado, ni muy tarde ni muy temprano. Y entonces vamos a hablar del mundo griego el lunes o el martes.
Creo Lunes. que es festivo el próximo lunes, ¿no? Ah, si es festivo, entonces el martes. No, los festivos no. O sea, por eso lo puse martes o lunes o martes. Entonces, si el próximo lunes es festivo, entonces sería el martes. Digamos, por eso lo programé martes. Entonces, si el próximo lunes es festivo, es que yo ya no creo, ya no me acuerdo ni de esos festivos ni nada. No, sí, sí es festivo, seguro. Eso es para ustedes, los que trabajan con horario, así que están preocupados por si es festivo o no. Bueno, listo. Entonces, para el próximo lunes, el próximo martes estaremos programando. Bueno, muchas gracias, entonces, muy amables y que tengan una feliz noche. Vale, profe, muchas gracias. Gracias a ti, feliz noche. Chao, Fercito. Feliz noche para Gracias, todos. muy Hasta amable. luego.